¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos aquí a mi canal de YouTube y en esta ocasión les traigo este video para ver cuáles son esas 5 áreas, 5 cosas que debemos de hacer para realmente sacarle la mejor eficacia a nuestro tiempo cuando estamos aprendiendo un idioma. En este caso vamos a enfocarnos en el inglés. Bueno, es muy importante antes de empezar con estos 5 puntos que entendamos que, por ejemplo, el inglés comparado al español, la pronunciación, cuando nosotros vemos las palabras, requiere de un doble estudio, ya que a veces vemos la palabra y no siempre se pronuncia las vocales de la misma forma que solo tuviese un sonido. Es decir, las vocales en inglés tienen más de un sonido al momento que las estamos leyendo, que las estamos pronunciando. Entonces, por eso requiere un poquito más de estas áreas sí o sí siempre, ¿ok? A pesar de que obviamente estas 5 cosas de las que vamos a hablar las requiere cualquier lengua, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, aquí he hecho mi listita para que no se me vaya a ningún punto de lo que estuve pensando. Todas estas 5 cosas de las que vamos a hablar, que son realmente muy básicas, pero muy elementales, que no debemos de olvidar, el objetivo que tienen es hacernos pensar, hacernos utilizar nuestra mente, nuestro cerebro, para que realmente se nos quede una lengua. Muchísimas veces, por ejemplo, en mi caso, me ha pasado que de repente yo puedo estar viendo un video, veo, por ejemplo, un montón de frases en una cierta lengua, pero resulta que como que no se me quedan todas, como que siento como que tengo que ver otra vez el video y todo eso. Bueno, muchas de las veces si, por ejemplo, estamos viendo un video y no hacemos un pequeño examencito, no vemos, no intentamos escribir eso, es decir, solo nos quedamos con ver un video y no hacemos ninguna otra actividad más aparte de ver eso, nuestra mente no va a estar acostumbrada a hacer un esfuerzo mental, lo cual va a dificultar que realmente nosotros mastericemos esa lengua. Entonces vamos a empezar por ahí. Hay que hacer que nuestra mente piense para que realmente podamos dominar una lengua, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con lo primero, que es la escritura. ¿Okay? Vamos a ver por qué es importante escribir en ese idioma. ¿Cuál es la idea básica hacia dónde vamos cuando practicamos la escritura? Bueno, una de las cosas por las cuales perdemos interés las personas cuando estamos tratando de aprender otro idioma es la falta de organización. Es decir, si no tenemos las palabras, el vocabulario, porque obviamente para construir una lengua necesitamos las palabras, el vocabulario, perdemos el interés, nos frustramos, sentimos como que ay, esto es infinito y etcétera, etcétera. Entonces perdemos el interés y una de las áreas que nos afecta es la escritura. No escribimos, no hacemos ejercicios para escribir. Ahora, es importante la escritura porque a partir de la escritura podemos visualizar, representar las ideas que tenemos con las palabras, que esto eventualmente lo vamos a utilizar al momento de expresarnos. Es decir, cuando nosotros tratamos de expresar algo, necesitamos saber cómo se escribe, tener una representación en nuestra mente de cómo se ve las letras de esa palabra. Si no tenemos eso, vamos a estar todo el tiempo como que buscando palabras que no tenemos grabadas, ¿ok? Entonces por eso la escritura es importante. La escritura es más un proceso analítico, nos hace pensar, es decir, para escribir una palabra necesitamos saber, ok, por ejemplo, yo voy a la casa, voy, ¿cómo se dice voy en inglés? Entonces uno empieza a pensar, y comenzamos a escribir eso, y al hacer eso estamos pensando, estamos utilizando nuestra mente. Entonces por eso es la escritura importante, porque nos ayuda a organizar las ideas, a saber en qué orden gramáticamente vamos a hablar, ¿no? Es la manera más pura de saber si sabes o no la palabra y si sabes aplicarla, sabes qué significa esa palabra, el significado. Y bueno, entonces por eso es importante la escritura, ¿ok? Y para hacer la escritura, algo que podemos hacer es poner enunciados, por ejemplo, en español y traducirlos al inglés, ¿ok? Las personas que tienden a ser buenas, escriben, que hacen esta actividad de escribir mientras están aprendiendo el idioma, tienen mayor fluidez, mayores chances de hablar con más fluidez el idioma que la persona que no está acostumbrada
a pensar a ese nivel cognitivo al momento de hacer enunciados. Entre más enunciados, más cosas escribimos, es decir, una persona que tiene buena escritura va a tener mayor facilidad para hablar el inglés mejor, ¿ok? Y bueno, número 2 es la lectura. ¿Okay? La lectura es muy importante porque podemos ver la palabra y identificar qué sonido le corresponde a esa palabra. Entonces estamos visualmente viendo las palabras, igual que en la escritura, pero también no solo eso, sino que estamos reconociendo el sonido que lleva esa palabra. La lectura es base para poder, todas estas cosas son base para llegar al objetivo final, que es poder hablarlo, poder identificar cuando alguien te hable, que son se puede decir que las tareas más necesarias, puedo decir, en el idioma. Entonces la lectura se trata de reconocer el sonido, la fonética de cada palabra al verlas. Esto ayuda a que practiquemos la pronunciación. Cuando estamos leyendo estamos practicando nuestra pronunciación. Entonces es importante empezar con palabras facilitas, sencillas al inicio, después ir aumentando la complicación de estas palabras, ¿no? Palabras más elaboradas. Después lo tercero es escuchar. A veces decimos, no, yo estoy escuchando un montón de series, estoy escuchando canciones, pero si no tenemos enfrente de nosotros el vocabulario que está saliendo, difícilmente nuestra mente, si estamos empezando o ya tenemos un rato, va a reconocer todas las palabras que vea. Entonces es más el tiempo que perdemos escuchando. Obviamente nos vamos a familiarizar con los sonidos de la lengua, pero en sí no llegamos a un objetivo se puede decir más eficaz, más productivo al momento que hacemos eso, porque simplemente estamos escuchando palabras que vienen y van y no estamos haciendo que esas palabras ¡pum!, se nos metan, ¿no? Ok, escucho esa palabra, lo que significa y todo. Es importante que esto se haga despacito cuando empezamos, es decir, que tengas un video que te estén dictando despacio y puedas escuchar, puedas analizar, puedas escribir mientras escuchas y eventualmente, obviamente, empiezas a reconocer el sonido, tu mente empieza a distinguir las palabras, ¿ok? Entonces, no hay que desesperarse, pero sí hay que hacer eso. No les recomiendo empezar con series si es que no tenemos todavía un vocabulario amplio, porque eso es más pérdida de tiempo. Eso se hace cuando ya uno tiene ya un tiempito estudiando y se sabe la mayoría de las palabras que aparecen en la serie, entonces sí, ya conviene, pero al inicio no. Realmente no. Ya cuando sepamos un poquito más, entonces ya sí. De allí, lo cuarto sería, obviamente, hablar. Muchísimas de las veces, si escribimos, hacemos un poquito estamos escuchando, pero no reproducimos, no hablamos, difícilmente vamos a masterizar al 100 la lengua. Es decir, necesitamos todas estas áreas. Debemos saber escribir, debemos saber leer, debemos saber entender cuando alguien hable. Debemos también, obviamente, poder hablar el idioma. Y todo esto se logra utilizando, como les digo, la escritura, la lectura como ayudantes para llegar a ese punto, ¿no? ¿Y cómo hablamos? Bueno, podemos empezar con enunciados cortitos, es hacer lo que se llama Spanglish, que es utilizar el español con el inglés y irle metiendo más y más palabras al inglés mientras hablamos, ¿ok? Bueno, y quinto, por último, aparte de estas áreas, viene como la cerecita del pastel, que es la traducción del texto. Es muy importante traducir el texto del inglés al español, del español al inglés y así. ¿Okay? La traducción de texto. Siempre y cuando también esta parte es muy importante. Si nos ponemos a traducir textos a lo loco y no conocemos las palabras base, que vamos a ver casi todo el tiempo, palabras frecuentes, va a ser una tarea muy tediosa y poco productiva. ¿Por qué digo poco productiva? Porque sí nos ayuda, por ejemplo, estar escuchando una serie, sí nos ayuda, por ejemplo, ponernos a escribir cosas súper complicadas, sí ayudan, pero no van a ayudar igual si nuestra organización de lo que estamos aprendiendo no es la correcta. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, nosotros cuando empezamos con el idioma, a aprender, por ejemplo, el español, probablemente nuestros padres no nos empezaron con palabras complejas, que aprendiéramos palabras súper complejas como comprensión. No es una palabra que un bebé, o sea, un niño de 1 año va a empezar a decir. Probablemente el niño va a empezar a decir
mamá, papá, comer, cositas básicas y frecuentes. Entonces, si nosotros empezamos con palabras muy complejas, está bien, pero si no tenemos las bases, las palabras frecuentes, cuando tengamos que escribir, leer un texto sencillo, no nos vamos a saber esas palabras y vamos otra vez como que empezar desde el inicio, ¿ok? Entonces, ahí voy a casi a terminar, que es, todas estas cosas son importantes, pero si no tienen el siguiente recurso, lo siguiente, no nos sirven de mucho. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es ese recurso básico? Que las palabras se repitan, que tengan frecuencia, porque muchas de las veces, si no, digo mucho esa palabra, no repetimos, se nos van a olvidar las palabras, no se nos van a quedar, se nos va a hacer más complicado tener esas palabras básicas ya masticadas, ya domesticadas, ya dentro de uno, ¿ok? Entonces, por eso es importante que las palabras que empecemos a aprender sean muy frecuentes, que lo utilicemos todo el tiempo, como son los verbos, y de allí, a partir de esas, empezamos a construir las demás, las más complejas, ¿no? Entonces, repetición es importante, ¿ok? Y bueno, entonces, ya para finalizar, estas serían las 5 áreas: escribir, lectura, leer, escuchar cuando alguien esté hablando inglés, preferentemente que sea despacito, hablarlo, aunque sean enunciados cortitos, y traducción de texto, ¿ok? Bueno, esas serían las 5 áreas. Recuerden que acá en el canal, en los videos que he hecho para el curso, cada uno de los videos los he hecho pensando en esto. Es decir, no nada más empecé a hacer el curso, lo había hecho anteriormente y lo hice así, como que más o menos tenía la idea, pero en este nuevo curso lo he hecho distinto, lo he hecho muy, muy pensado. Las palabras que voy seleccionando voy añadiendo, de repente palabras complicaditas, de repente palabras frecuentes, pero ya llevamos una base de muchas palabras frecuentes en cada lección. Son 10 palabras por lección. No pongo más de 10 palabras. Siento que 10 palabras es un número adecuado cuando se está empezando. Y no nada más es que aprendas esas 10 palabras ahí, sino que son palabras que se añaden a lo que ya venimos aprendiendo. Por ejemplo, aquí tengo la organización de las palabras que vamos aprendiendo. Y acá de este lado tengo una lista personalizada de los verbos que vamos aprendiendo. De esa manera, cuando hacemos práctica, porque practicamos las cinco áreas, te doy enunciados para que los transfieras al inglés, después te digo cómo se escriben, verificamos, tienes espacio para estar, obviamente, utilizando tu mente todo el tiempo para estar practicando, después leemos juntos, te doy espacio para que leas tú solito y después yo te digo cómo se lee, te hago actividades para que tú puedas escuchar y todas estas cosas van enfocadas con el mismo vocabulario que vamos aprendiendo, el cual vamos repitiendo, vamos repasando, vamos haciendo que se vuelva una mezcla grande, ¿ok? Después volvemos con una actividad donde hablamos, donde digo enunciados en español, tú los transfieres al inglés, después te digo cómo se dicen, verificamos de respuestas y hacemos traducción de texto, por ejemplo, del español al inglés para escribir y del inglés al español para entender si es que realmente se nos están quedando las palabras. Entonces es toda una mezcla. Estamos haciendo práctica, comprobamos nuestras respuestas, práctica, comprobamos nuestras respuestas y les digo, todo va basado en las palabras que vamos aprendiendo. Bueno, pues esto ha sido este video. Espero les pueda ser de mucha ayuda. Y que esto nos pueda ayudar a entender un poquito más por qué es importante hacer cada una de las actividades, por ejemplo, en el curso, o si no nada más en este curso, sino en las otras cosas que vayamos aprendiendo en internet, ponerlas en práctica, ¿ok? Para que realmente nos sea más efectivo. Si no utilizamos la mente y solo queremos aprender un idioma, difícilmente lo vamos a lograr, porque necesitamos estar capacitados, necesitamos hacer que nuestra mente piense, que se desarrolle, que tenga esa habilidad analítica para cuando tengamos que utilizar esos recursos de tener que hablar, sea mucho más fácil, tu mente esté acostumbrada a hacer ese tipo de cosas y te pueda lograr con más facilidad, es decir, que no le dé pereza a la mente hacerlo. ¿Y por qué digo esto? Ya me voy, porque a mí me pasó. Yo estaba aprendiendo inglés y una de las áreas en la cual batallé muchísimo, estoy hablando de un nivel de universidad,
ya había aprendido yo cosas muy básicas y todo. Y recuerdo que una de las cosas más complicadas para todos los estudiantes, incluyéndome, era poder leer libros de texto que estuvieran a nivel de universidad, por ejemplo, de economía, de biología, todo eso. O sea, entendía las palabras, pero poner todo el contexto y entender bien todo junto y palabras más complejas y todo era dificilísimo. O sea, yo me pasaba, por ejemplo, el primer año de universidad, que yo me brinqué al colegio, yo llevaba un poquito de inglés, llevaba 4 meses y medio estudiando y cometí la locura de meterme, pero fue una buena locura. Y me acuerdo que el libro de economía yo no lo entendía nada, o sea, era complicadísimo, era frustrante. Recuerdo que tomé una clase de lectura y la maestra nos daba así como que, repasito aquí, allá, y uno leía y todo. Y no aprendí, no desarrollé nada en ese semestre de 6, o sea, casi fueron que 6 meses. Y no desarrollé, es decir, sí aprendí cosas, pero sentí como que estaba estancada. Hasta que vino una maestra muy inteligente el segundo año, que tomé esa clase que se llama Reading 2, y esa maestra nos ponía un montón de ejercicios mentales que, era como que querías y no querías porque como que dolía tener que hacerlo, porque obviamente en este caso yo no estaba acostumbrada a utilizar mi mente a ese nivel cognitivo con los textos y todo esto. Y curiosamente me di cuenta que gracias a eso, cuando yo tomé el examen, porque no es nada más que a ver si lo aprendiste o no, tienes que pasar el examen para que te dejen tomar clases avanzadas. Y yo, pues si no lo pasaba, pues me iba a quedar un año así tomando las clases básicas. Es decir, me iba a atrasar bastante, porque no te dejaban tomar clases que requerían, ya había pasado la escritura, pero no había pasado la lectura, y no me dejaban pasarlo porque tenía que desarrollar eso, tenía que demostrar que realmente tenía para poder estar en la universidad, para poder pasar esas clases, ¿no? Entonces, ahí es donde me di cuenta que la importancia de utilizar nuestra mente cuando aprendemos una lengua, especialmente si queremos realmente masterizar la lengua. Es decir, aunque sea de poquito ir empujando, ¿ok? Bueno, pues nos vemos en la próxima. Bye bye. No te vuelvo a ver, todo huele a final, todo huele a final. Y si te vas, no sé el por qué. Si mi amor te di todo sin condición. Y si te vas, no sé el por qué. Si mi amor te di todo sin condición. Todo huele a final. Todo huele a final. Me quedaré sola pensando lo que pudo haber pasado. Y si ya no te vuelvo a ver, todo huele a final. Todo huele a final. Y si te